Y tengan todos muy buenos días. De nuevo estamos en TDP. Y hoy vamos a hablar de otro tema. El tema del cual vamos a hablar hoy es algo que se conoce como el modelo de tres capas. El modelo de tres capas es un término bastante antiguo, tiene sus años, pero se sigue aplicando hoy en día y de vuelta está muy relacionado con los patrones, los principios y lo que es en general el buen diseño y la buena programación. ¿De qué se trata el modelo de tres capas? El modelo de tres capas dice lo siguiente. Lo que propone el modelo es cuando nosotros tenemos una aplicación, un sistema, el modelo de tres capas lo que propone es estructurar, organizar toda mi aplicación en base a tres capas o tres niveles. Lo que se identifica normalmente como la capa de vista, que tiene que ver con todo lo que sea la interfaz con el usuario. La vista es con lo que el usuario interactúa, lo que el usuario ve, ¿sí? Las ventanas, los botones, los campos de textos, todo eso es la vista. Después viene la siguiente capa, que se conoce como la capa de datos, de lógica, perdón. La capa de lógica. Que esta es la capa que se encarga de resolver la razón por la cual existe la aplicación. Yo voy a hacer una aplicación para mandar mails. Bueno, si yo tengo que mandar mails, seguro voy a tener que tener un campo de texto donde escribir el destinatario, el texto del mail, el cuerpo, adjuntar imágenes. Toda esa interacción la hago en la capa de vista. Ahora, todo el proceso por el cual yo me conecto a un servidor y termino efectivamente mandando un mail, lo resuelve lo que se llama la lógica. Y por último, la última capa es la capa que se conoce como la capa de datos, que es la que se encarga de manejar los datos, guardar los datos, recuperarlos. Tiene que ver con lo que normalmente se llama la persistencia de información. Estas capas lo que buscan o lo que representan son organizaciones. Es separar las responsabilidades, que ya lo veíamos en los principios. ¿Está bien? Lo que acá está diciendo es, fíjense que esto es absolutamente independiente de lenguajes de programación, de la IDE que esté usando. Es una forma de pensar la solución a un problema. Pensándola separando responsabilidades. Y lo que es muy importante es que tiene que haber una comunicación muy clara, muy concreta, entre todas las capas. De esta manera, yo lo que busco es mezclar, que la parte de vista se mezcle con la parte de lógica y que la parte de lógica y vista se mezclen con la parte de datos. Porque si yo tengo todo esto mezclado, un cambio, un requerimiento nuevo, una modificación a nivel de lo que la aplicación hace, que es la lógica, si está todo mezclado me puede llegar a afectar cosas de la vista que no tendrían por qué afectarlas. O por ahí un cambio en cómo se guarda la información termina afectando cómo se hace la lógica del programa, que afecta cómo se muestra la información. Yo lo que quiero es tener la mejor separación posible de estas tres grandes partes de cualquier aplicación. Cómo la aplicación se muestra, cómo el usuario interactúa, cómo la implementación resuelve el motivo por el cual existe la aplicación. Hacer algún procesamiento, hacer algún cálculo, lo que sea, y cómo se maneja la persistencia de información. ¿Sí? De eso se trata el modelo de tres capas. ¿Sí? Pero lo que podemos hacer mucho mejor es verlo con unos ejemplos. Así que empecemos viendo una aplicación y cómo funcionaría si no seguimos la idea de las tres capas y con las tres capas. Bien, empecemos viendo la solución propuesta sin usar capas. ¿Sí? Y esto se llama apropiadamente todo junto. Para esto lo que tengo es, tal como habíamos diseñado, un campo de texto, un botón que transforma este campo de texto, es decir, acá se ejecuta la lógica que tiene esta aplicación. Y tengo dos botones, uno para guardar información en un archivo y otro botón para cargar la información de un archivo. ¿Sí? Bien, vayamos a ver el quilombo que es todo este código. Acá lo que tengo es el manejador del evento de la transformación.
¿sí? En este caso, lo que es la lógica, lo que llamamos la lógica de esta aplicación es reemplazar todas las vocales del string por números. ¿Qué es lo que hago acá? Entonces, cada vez que yo aprieto el botón, fíjense que lo hago directamente en el manejador de eventos, obtengo el string del campo de texto. Esto me quedó mal, no era tu string, esto era tu... Ahí está, quería hacerlo pasar toda minúscula y me quedó mal cuando lo hice. Ahí está, perfecto. Cosas que pasan. Paso toda minúscula y después reemplazo cada aparición de una vocal por un número. Y finalmente pongo el resultado de hacer la lógica en un JLabel que tengo ahí en el campo de texto. Si yo esto lo ejecuto, en la ventana digo. Pongo acá Martín Larrea, transformo y me hace el cambio de las vocales. Perfecto. Ahora tengo, por ejemplo, esto es lo que pasa cuando yo aprieto el botón de guardar. Y acá lo que estoy haciendo es algo que se llama serialización. Estoy usando algo que permite hacer Java, que es transformar objetos en representaciones de archivos. Y esto a mí me permite tener persistencia. Es decir, información yo la puedo guardar en un archivo para poder recuperarla en otra ejecución de la aplicación. Y en este caso, después les voy a dejar en la página, en el Moodle, donde está esta clase, el tutorial que pueden seguir para hacer exactamente esto que estoy haciendo yo acá. Entonces, de vuelta, dentro del mismo manejador del evento, cada vez que yo pongo guardar, ¿qué es lo que se hace acá? Tengo el nombre del archivo donde voy a guardar la información, se crean lo que son los output stream, que son salidas, y le digo al output stream que escriba, este output stream está asociado a este archivo, que escriba el contenido del JLabel, que es un string. ¿Sí? Los strings se pueden guardar en archivos. Y después esto se cierra. Cuando aprieto el botón para cargar, pasa algo parecido, es la desserialización, es recuperar un objeto desde un archivo. Vuelvo a tener el nombre del archivo, creo stream de entrada, y ahora lo que hago es leer de este stream de entrada que está asociado a un archivo, leer un objeto. Esto devuelve algo de tipo object, por lo tanto yo sé que es un string, así que le hago un cast a un string y después pongo este string en el JLabel. ¿Está bien? Entonces veamos esto cómo funciona. De vuelta vamos a transformar Martín Larrea. Transformar, aparece esto. Guardo y cierro. Fíjense que ahora en el proyecto, si yo actualizo, me apareció este archivo. Yo esto lo puedo ver, fíjense que acá me aparece esto, pero aparece más información que tiene que ver con la clase, simplemente interfaces, un montón de información. Acá es sencillo porque lo que estoy guardando es sencillo, puede ser mucho más complicado y por ningún motivo modifiquen ustedes el contenido de este archivo. Si ustedes lo modifican con un editor de texto, pueden romper todo. No lo hagan. Ahora bien, eso fue guardarlo. Ahora lo que voy a hacer es, si yo ejecuto, no hago nada, no transformo, pero pongo cargar, me aparece lo que está en ese archivo. ¿Está bien? Fíjense que yo ahora de vuelta puedo poner otra cosa. La transformo, la guardo, cierro, vuelvo a ejecutar, pongo cargar y me aparece tecnología de programación. Esto está muy bueno, por ejemplo, si ustedes están haciendo un juego que tiene puntaje y quieren mantener el top 10 de los mayores puntajes, necesitan guardar esa información entre ejecución y ejecución. Bueno, una forma sencilla de hacerlo es con serialización. Pero bien, la serialización está buena, véanla, después yo les dejo el tutorial. El tema acá está en cómo organizamos todo. Esto está mal organizado. Y por ahí ahora no parece tan malo porque son cosas muy sencillas que hacemos. Pero fíjense que estamos mezclando las tres capas. Vayamos por ejemplo al ejemplo donde hacíamos la lógica. Yo acá estoy mezclando en el mismo JFrame lo que hace la lógica del problema. Y en el mismo JFrame estoy resolviendo cómo se guarda la información. De vuelta, con el paradigma orientado a objetos uno programa para resolver un problema ahora y se prepara para los problemas del futuro.
Entonces estamos resolviendo este problema, pero también estamos resolviendo de alguna manera los problemas que puedan llegar a venir más adelante sobre esta aplicación. Y en particular, si yo tengo la necesidad de cambiar la lógica del problema, yo tengo que venir a cambiar un JFrame. Eso no está bueno. Ahí no hay una separación de responsabilidades. Como dije antes, el modelo de las tres capas va de la mano de los principios y de los patrones y de la buena programación. Tiene que ver con buena programación. Fíjense que yo estoy modificando un JFrame por algo que no tiene nada que ver con un JFrame, sino con la lógica. Entonces, potencialmente, al modificar la lógica, puedo llegar a romper el JFrame, que es la vista. Eso es lo que no queremos. Yo lo que quiero es poder modificar la lógica seguro de que no le va a pasar nada a la vista. Y seguro de que no le va a pasar nada a la parte que se responsabiliza de guardar la información. Que es lo otro que podemos ver. En el mismo JFrame estoy haciendo la persistencia de los objetos. Entonces, de nuevo, si yo tengo que cambiar cómo se guardan los objetos, estoy modificando un JFrame. ¿Está? Y eso no está bueno. Por eso es que existe la idea de las tres capas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo quedaría esta aplicación si seguimos el modelo de las tres capas. Veamos ahora cómo se ve el mismo programa, pero si lo pensamos, lo diseñamos desde el punto de vista del modelo de tres capas. Así que volvamos a Eclipse. Yo lo que hice acá fue separar en paquetes, un paquete para cada capa. La capa vista es solamente el JFrame y conecta a mis otras tres capas. Pero ahora yo lo que hice, fíjense, es cada manejador de evento no resuelve todo, sino que lo que hace es delega en una operación. Fíjense que acá básicamente estoy aplicando el patrón command. ¿Sí? Esto es el patrón de comandos donde en vez de resolver todo acá, yo delego en una operación. Transformar, guardar y cargar. Esto no solamente me sirve para modularizar, sino que también, si el día de mañana tengo más de una forma de hacer la acción guardar, por ejemplo, yo ahora tengo un botón para guardar, pero si tuviese también un menú o un shortcut, todo eso, esas acciones las puedo asociar directamente al método guardar y resuelvo todo en la operación guardar. ¿Sí? Fíjense que acá tengo transformar, cargar y guardar. Y vean lo sencillo que se volvieron esas operaciones. ¿Por qué? La transformación yo la delego en la capa de lógica. Yo obtengo el texto de entrada y a la capa de lógica le digo, bueno, resuelve, hace tu transformación. Dame la salida y yo muestro la salida. A la capa de carga, la parte de cargar y guardar la resuelvo con la capa de datos. A la capa de datos, cuando voy a cargar información, les digo, che, recuperame la información que está guardada y ponerla en un string, y ese string yo después lo muestro en pantalla. Y para guardar información lo mismo. Obtengo lo que quiero guardar y en vez de yo resolver cómo lo guardo, le digo a la capa de datos, toma, hacete cargo, hacete responsable, guardame esta información. ¿Está bien? Ahora vamos a ver por qué aparecen estos try catch. Esta es la capa de vista, ¿sí? Solamente se encarga, su responsabilidad es mostrar la información y coordinar las acciones, pero no resuelve la lógica y no resuelve la persistencia de información. Vayamos a la lógica. ¿Cómo resolví la lógica? Primero, de vuelta, siguiendo los buenos diseños, definí una interfase, que es la interfase lógica que define la operación. Y después tengo una clase que implementa la lógica, que es la transformación tal cual como estaba antes. Esto me permite a mí, a nivel de la vista, fíjense que yo a nivel de la vista definí un atributo que es mi lógica, que está definido a partir de la interfase. Quiere decir que a mí no me interesa qué estoy referenciando acá. A mí lo que me interesa es solamente que quiero referenciar a alguien que tenga la operación transformación. Es todo lo que yo quiero. Y después, cuando yo creo la vista, acá es donde yo creo la transformación que yo voy a usar. Si el día de mañana cambia la transformación, yo en vez de modificar vocales por número, puedo crear una clase nueva que implemente lógica y solamente tengo que cambiar esta línea de código. En vez de que sea vocales por número y es vocales por letras,
cambio acá y todo sigue funcionando igual. Entonces minimizo la cantidad de cambios que yo hago. Si yo minimizo la cantidad de cambios que hago, minimizo las posibilidades de introducir errores en esos cambios que estoy haciendo. Entonces tengo la interfaz lógica, define la operación, y esta clase que implementa la interfaz es la que efectivamente hace la transformación. Pero a esta clase no le interesa nada de la interfaz. No le interesa saber si el string viene de un JTextField, de un JLabel, de un campo, de un archivo. No le interesa nada. Su única responsabilidad es, dame un string, yo le voy a hacer cosas y te lo voy a devolver. Esa es la capa de lógica. Y la capa de datos está encarada igual. Defino una interfaz con las operaciones que yo necesito, que son guardar y recuperar. Cuando guardo necesito saber qué es lo que voy a guardar. Cuando recupero no, solamente retorno lo que estoy recuperando. Una decisión de diseño, es decir, yo decidí hacerlo de esta manera, es que el nombre del archivo es algo interno a la capa de datos. ¿Sí? El usuario no decide el nombre del archivo. Si yo quisiera que el usuario decida el nombre del archivo, lo pasaría también como parámetro. Otro string que sea el nombre del archivo. Y también lo necesitaría para recuperar la información. ¿Qué pasa con las excepciones? Lo que habíamos hablado antes. La capa de datos no tiene por qué meterse en cuestiones de la vista. Y si yo, en vez de lanzar las excepciones, veamos, tengo la interfase, defino las operaciones, tengo la clase serialización que implementa persistencia de datos a través de serialización de objetos. Que acá era donde yo antes tenía los try-catch. Y los catch lo que hacían en la versión anterior era mostrar por consola que hubo un error. Pero si yo hiciera eso acá, si yo pusiera acá un try catch y el catch mostrara por consola un error, ¿qué es lo que está pasando? La capa de datos se está metiendo en cómo yo estoy mostrando información. No tiene por qué hacer eso, no es su responsabilidad. Por eso es que yo decido, cuando yo guardo y recupero datos, lanzar excepciones. No las manejo acá adentro, porque si yo las manejara me estaría metiendo en la capa de vistas y es como que me estoy metiendo en la responsabilidad de otra persona. Entonces, estas dos operaciones lanzan excepciones. Que la capa de vista decida cómo quiere manejarlas. ¿Quiere mostrar un cartel rojo? ¿Quiere mostrarlas por consola? ¿Quiere apagar la computadora? ¿Quiere hacer nada? Responsabilidad de la capa de vista, no de la capa de datos. Bien, entonces, guardar datos hace lo mismo que habíamos visto antes. Usa serialización, crea los output stream y los input stream y levanta y guarda la información. Tengo un atributo que es atributo de instancia, podría ser de clase, se puede manejar de varias maneras, que lo que hace es definir el nombre del archivo. Porque yo decidí que el nombre del archivo es único. ¿Está bien? Otra ventaja que tiene esta idea de manejar la interfaz es que hay más de una forma de hacer persistencia de datos. Serialización es una de ellas. No es la mejor. Yo podría guardar esto como un texto plano, es decir, un archivo de texto, un TXT. Podría guardarlo en una base de datos. Hay muchas formas. Si yo manejo la interfaz y manejo la idea de capas, pasa lo mismo que pasaba con lógica. Si cambia la lógica, es fácil cambiar el código. Cambia la forma de guardar la información, de esta manera es fácil cambiar el código también. Entonces, si vamos a la vista, igual que con lógica, defino un atributo de instancia que es solamente la interfaz. A mí lo que me interesa es la interfaz, nada más, que son mis datos. Acá asocio a una clase que efectivamente implementa esa interfaz, que se llama la clase serialización. Si fuese otra forma de hacerlo, no sé, tengo una nueva que lo guarda en un archivo de texto, cambiando solamente esta línea de código es suficiente. Cuando yo cargo y cuando yo guardo, solamente me limito a pedirle a esa capa que recupere los datos o que los guarde. Y en este caso yo decido manejar las excepciones haciendo un print de toda la pila de llamados. Pero soy yo, la capa de vista en este caso, la que decide cómo se manejan las excepciones, no la capa de datos. ¿Está bien? Si yo ahora esto lo ejecuto, funcionalmente es lo mismo, básicamente hice un refactoring. Tengo acá Martín Larrea, transformo, guardo, cierro, me apareció el archivo como en el caso anterior, vuelvo a ejecutar, cargo, recupero y todo funciona igual que antes.
transformación, me equivoqué, transformación, guardar, cierro, ejecuto, cargo, cierro. Bien, es más código, nadie niega eso. Sin duda escribí más código que antes, pero este código que estoy escribiendo ahora me va a ahorrar el día de mañana escribir mucho más código. Y esa es la ventaja que nosotros queremos. Esto es lo que llamamos un buen diseño. Y esta es la idea del modelo de 3 capas. Bien, claramente hay una ventaja al seguir el modelo de las 3 capas. Y como dije recién, sin duda vamos a escribir más código. Pero de nuevo, el código extra que yo estoy escribiendo ahora me está permitiendo a mí no escribir mucho más código de acá a una semana, 2 semanas o el día de mañana. Y es una inversión que vale hacer. Así que bueno, de eso se trata el modelo de 3 capas y pueden absolutamente aplicarlo en el proyecto final de la materia. Nos vemos en la próxima clase.